Muy buenas tutores y compañeros. Mi nombre es Samuel Javier Amado Hernández, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Me encuentro cursando el Diplomado de Profundización Cisco y estaré sustentando la prueba de habilidades prácticas CCNP. Un saludo muy especial a nuestro director de curso, Gerardo Granados Acuña, quien nos guió en este proceso de formación. Podemos ver el escenario propuesto por la universidad, donde estaremos configurando dos BRF, una llamada usuarios especiales y la otra llamada usuarios generales. Al final de la configuración tenemos que tener comunicación total de extremo a extremo, pero no debe haber comunicación entre los usuarios generales y los usuarios especiales. Para ello contamos con la parte número 1, donde configuraremos la topología de red y configuraremos los ajustes básicos. En el paso 1 configuraremos la topología utilizando el programa GNS3. Utilizaremos 3 routers C7200, R1, R2 y R3 y 3 switches de capa 2, D1, D2 y D3 y finalmente 4 computadoras. Una vez realizada la topología, estaremos realizando la tabla de direcciones. Esta es la propuesta para la universidad, donde X, Y y Z son los 3 últimos dígitos de la cédula. Dicho esto, la siguiente tabla de direcciones que quedó fue la siguiente. En el router 1 tenemos los puertos o las interfaces gigabit 00 y la gigabit 10 con el direccionamiento IP, IPv4, IPv6, IPv4 terminado con los dígitos 3, 2 y 4, teniendo en cuenta que mi cédula termina en 324. Teniendo ya la tabla de direcciones, procedemos al paso número 2, que es la configuración de los ajustes básicos de los dispositivos. En los ajustes básicos de los dispositivos comenzamos por R1. Entramos al modo de configuración global, asignamos el nombre R1, habilitamos el direccionamiento IPv6, que en línea de comando que no solicite dominio. También configuramos un banner para cada vez que inicie el dispositivo aparezca el banner. La línea console 0 sin tiempo de término y login synchrony, que para que no aparezcan mensajes en la línea de comando. Esto lo hacemos con R2, R3, D1, pero en D1 tenemos una configuración adicional que son las VLAN 8 y la VLAN 13. Acá tenemos VLAN 8 para usuarios generales y la VLAN 13 para usuarios especiales. Esa configuración la tenemos en el D1, en el switch D1 y el switch D2. VLAN 8 para usuarios generales y VLAN 13 para usuarios especiales. Y en el switch A1 solamente configuramos la VLAN 8, la VLAN 8 para usuarios generales, teniendo en cuenta que este dispositivo se encuentra inmerso dentro de la red de usuarios generales. A continuación seguimos con el guardado de la configuración de los dispositivos y la configuración de direccionamiento IP para los computadores. Para el direccionamiento de los computadores tenemos entonces IPv4 e IPv6 para el PC1, lo mismo para el PC2, IPv4 y IPv6, para el PC3, IPv4 y IPv6 y el PC4, IPv4 y IPv6 de acuerdo a la tabla de direcciones. Para la parte 2 configuraremos las BRF y el enrutamiento estático. La parte 2 está compuesta por 4 pasos. Paso 1, R1, R2, R3, estaremos configurando las BRF. Una llamada usuarios generales y la otra usuarios especiales.
cada una que debe soportar IPv4 e IPv6. En el paso 2, R1, R2, R3, estaremos configurando IPv4 y IPv6 en las diferentes interfaces de la BRF, de acuerdo a la tabla de direcciones. También estaremos utilizando Routing on and Stick, que hace referencia a las dos interfaces, a las dos subinterfaces. La subinterfaz 1, que es usuarios especiales, y la subinterfaz 2, usuarios generales. Estaremos utilizando encapsulamiento, el enrutamiento de IPv4 y IPv6, y habilitaremos las interfaces. En GNS3 estaremos utilizando SolarPuTTY, donde definimos las dos BRF. Una llamada usuarios generales, donde soporta IPv4 y IPv6, y la de usuarios especiales también soporta IPv4 y IPv6. Esto lo hacemos en R2. En R13 a continuación estaremos configurando en los diferentes puertos la encapsulación y las rutas estáticas, donde podemos verla acá en el router 1, la gigabit 00, la subinterfaz 1, encapsulación 13, teniendo en cuenta que utilizaremos la VLAN 13 en la subinterfaz de usuarios especiales. Le asignamos la IPv4 y IPv6 y habilitamos el puerto. De igual forma, en ese mismo puerto asignamos la subinterfaz 2, encapsulación 8, teniendo en cuenta que trabajemos con la VLAN 8 de usuarios generales, y le asignamos IPv4 y IPv6. Lo mismo pasa con el puerto 1.0, le asignamos la interfaz 1, la interfaz 2 y su respectivo encapsulamiento de la VLAN 13, la VLAN 8 y sus diferentes direccionamientos IP. Y por último, asignamos por defecto las rutas estáticas que apuntan a R2. Lo mismo hacemos en R2, configuramos los puertos, asignamos las dos BRF, asignamos los puertos de las diferentes subinterfaces, y por último asignamos el enrutamiento estático que apunta hacia R1 y hacia R3. Y en R3 configuramos las diferentes BRF en los diferentes puertos asignados según la topología, y por último asignamos la ruta estática que apuntan a R2. Acá podemos ver los puertos con las diferentes subinterfaces. Una vez configurados los tres routers, verificamos la conectividad. Como podemos ver, una vez configurada la tabla de enrutamiento y las diferentes subinterfaces, hacemos ping a la BRF de usuarios generales, que tiene como IP 10.0.208.4, donde los ping son satisfactorios. De igual forma lo hacemos con el direccionamiento IPv6, y también hacemos ping a la BRF de usuarios especiales, que tiene la IP 10.0.213.4, y de igual forma el direccionamiento IPv6, teniendo unos pings satisfactorios. También podemos, al final grabamos la configuración y vemos las diferentes BRF. Acá podemos ver la Show BRF Brief, podemos ver las diferentes BRF y la IP de las interfaces.
Acá podemos ver la interfaz, la IP de la interfase y la tabla de enrutamiento que apunta a R2. Esta configuración se hizo en R2 y en R3. Una vez terminada la configuración de los routers, seguimos con la parte número 3, que es configurar capa 2, que está compuesta por 5 pasos. El paso 1, que es deshabilitar todos los puertos en los switches D1, D2 y A1. El paso número 2, que en D1 y D2 configuraremos de modo troncal los puertos que apuntan a R1 y a R3. Paso 3, en D1 y A1 configuraremos un Ether Channel. En el paso número 4, configuraremos en D1, D2 y A1 los puertos que comunican a PC1, PC2, PC3 y PC4. Y por último, verificaremos la conectividad del PC1 al PC2 y del PC3 al PC4, tanto en IPv4 como IPv6. GNS3, Solar Putty. Deshabilitamos todos los puertos del switch. Una vez deshabilitado, entonces configuramos modo troncal el puerto E11 con encapsulación, modo troncal, y lo habilitamos. De igual manera, el puerto 2.1 y 2.2, modo troncal, y habilitamos el Ether Channel. Habilitamos el puerto 2.3, que lo configuramos modo acceso para poder comunicarnos con el PC1. Configuramos la VLAN 13 y habilitamos el puerto. Eso en D1. En D2 también lo mismo, deshabilitamos los puertos, la configuración de encapsulación, modo troncal, habilitamos el puerto 2.3, le asignamos la VLAN 13, Spanning Tree por faz, habilitamos el puerto, la interfaz 3.0 también la habilitamos para la comunicación con el PC3, le habilitamos la VLAN 8 y habilitamos el puerto. En A1 también configuramos, deshabilitamos todos los puertos, y habilitamos el puerto 2.1 y 2.2 modo troncal, de tal manera para poder habilitar el Ether Channel. Habilitamos el puerto y habilitamos el puerto 2.3, que le asignamos la VLAN 8, de tal manera que va a ser la comunicación para el PC2. Y por último habilitamos el puerto. Verificamos la conectividad desde PC1 hacia PC2, tanto como IPv4 como IPv6, y todos los pins fueron satisfactorios. De igual forma, el PC3 hicimos pin verificando la conectividad hacia PC4 y todo estuvo satisfactorio. Por último, configuramos la seguridad, teniendo en cuenta que los dispositivos que tengo no soportan el tipo script, entonces tuvimos que omitir la parte de tipo script. Podemos ver la configuración: enable secret Cisco 13425 Cisco, usuario local con privilegio 15, AAA y la autenticación AAA. Podemos corroborarlo en el router número 2, admin Cisco 12345 Cisco, y entro, y damos por terminado la sustentación. Muchas gracias.